buenas noches, sean bienvenidos a En Contexto aquí en las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral y hoy vamos a hablar de un tema que es de muchísima actualidad. Esto que tiene que ver con la ciberseguridad y la lucha contra el cibercrimen, algo que en los últimos tiempos nos preocupa muchísimo. Habíamos tenido noticias de grupos delictivos que se dedicaban al cibercrimen y, por supuesto, para la mayoría de la ciudadanía en nuestro país esto es novedoso y representa un riesgo importante porque nuestras vidas están en este momento en una nube, ya no están prácticamente nuestras vidas en documentos, en papeles físicos o en la billetera. Está en un teléfono celular nuestra vida. Por eso invitamos hoy y agradecemos la presencia del ingeniero Pablo Lázaro. Él es rector de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Argentina y tiene una vasta experiencia en el tema. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto compartir con ustedes. Solo para darnos un pantallazo, contanos cómo viene tu experiencia en el mundo de la ciberseguridad. Bueno, mi formación de base es la tecnología en general, soy ingeniero en informática, me fui especializando en el mundo de la ciberseguridad, previamente en la seguridad informática, ¿no?, que es la faz más técnica de esto. Y la ciberseguridad son el conjunto, además de la seguridad informática, de buenas prácticas, de buenos hábitos que hacen a la seguridad preventiva en el ciberespacio, que es donde hay que apuntar el 80% de los recursos, y luego su persecución, que hace a las técnicas de cibercrimen, de ciberdelitos, de investigar qué pasó cuando las cosas salen mal. El día de ayer, merced de la Gran Logia Simbólica del Paraguay, presidida por nuestro amigo José Miguel Fernández Sacur, un gran hermano, un gran amigo, tuvo esta brillante idea de poner en el Paraguay, particularmente en Asunción, exponentes y referentes de toda Latinoamérica. No solo yo hoy tengo el honor de estar aquí con ustedes como parte de la Argentina, pero hubo grandes profesionales de Paraguay, de Brasil, de Perú, de Chile, donde nos pusimos de acuerdo, porque hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, que esto no hay doctores en ciberseguridad. Esto surge de la experiencia y del intercambio de información, así que estos puntos de encuentro son claves, ¿no? Y además las modalidades del cibercrimen como que se van copiando y se van innovando permanentemente. Nosotros tuvimos hace muy poco una noticia que tenía que ver con un grupo que operaba desde la cárcel y uno dice, bueno, ¿cómo va a haber un call center en la cárcel? Y efectivamente funcionaba un call center en la cárcel y las estafas eran por montos multimillonarios. Absolutamente, y digamos, no solo desde la cárcel, hoy hay grupos organizados que sorprende la complejidad de la estafa a tal punto que caen personas muy avesadas en el tema. No estamos hablando solamente del ciudadano común que está pensando quizás en otra cosa y no tiene un interés en la seguridad. No, estamos hablando de profesionales de la seguridad que caen víctimas de estas estafas, pues son muy elaboradas, porque hacen un estudio de inteligencia, digamos, hay que tener en cuenta que los malos también hacen inteligencia, saben sobre tu entorno, sobre lo que uno publica en redes sociales y por lo tanto te llaman utilizando esos vectores. Entonces el engaño es más fácil y hoy, como pudimos intercambiar hace un rato antes de comenzar, antes de estar al aire, hoy el celular es la caja negra de los humanos, ¿no? Así cuando un avión cae y tiene un problema, uno va a buscar esa caja negra que tiene la vida y obra del vuelo. Hoy el celular tiene literalmente nuestra vida. O sea, está estudiado científicamente, no lo digo yo. Si uno se va de su casa y se olvida el celular, probablemente vuelva a buscarlo casi sin duda. Sí, pero sin duda, sin lugar a dudas. Hoy la billetera ya no tanto. Y uno tiene recuerdos de volver a su casa a buscar la billetera. Hoy decís, bueno, me olvidé la billetera. El celular uno vuelve, llama, pregunta a ver dónde lo dejó. No podés trabajar sin el aparato celular. No podés trabajar. Y eso los malos lo saben. Y por lo tanto, saben que ahí tenemos nuestros bancos, nuestros chats, nuestro historial, nuestro trabajo, nuestra vida sentimental incluso. Y por lo tanto tratan de explotarlo, es una mina de oro para un criminal. Entonces nuestra función como digamos, especialistas en ciberseguridad ya no es, como hace unos años, nuestra misión proteger dispositivos. Hoy protegemos personas. Claro. Entonces, ¿Cómo evolucionó el cibercrimen, Pablo? Porque, a ver, uno antes recibía una llamada telefónica y ahí la estafa partía, digamos, de
un engaño, decir que un familiar estaba preso, que estaba en el aeropuerto y no tenía el dinero para el taxi. ¿Cómo fue evolucionando esto hasta convertirse en una estafa que te vacía la cuenta bancaria o que pide un préstamo? Bueno, hoy el famoso cuento del tío, como le decimos nosotros Claro. en Argentina también, es no pasa de moda nunca. Digamos, la primera de las víctimas, supongamos que yo quiero atacarte a vos específicamente, probablemente haya alguien cercano a tu entorno que sea mucho más fácil de engañar, ¿no? Entonces, bueno, engañamos a esa otra persona, esa persona cae víctima y tomo sus credenciales, tomo su WhatsApp, por ejemplo, o alguna red social de él. A partir de ahí, yo te hablo a vos, con lo cual a vos ya te entra de otra manera, porque es un canal conocido el que te está hablando, no es una persona desconocida. Entonces es muy probable que si esa persona te estudió y si sabe mínimamente algo, 4 o 5 nombres, o si justo estás de viaje, que realmente vos pensando en otra cosa, caigas víctima del engaño. Entonces, la única solución es la prevención, ¿no? Porque a partir de que te engañó y que tomó tus credenciales, el límite es el infinito, claro. Es qué tantos recursos tenés asignados a tus cuentas, a tus celulares, para a partir de ahí escalar. Bancos, Mercado Pago, WhatsApp, o sea, todo lo que hace al mundo del manejo digital, uno puede ser víctima a partir de un solo engaño. Una clave, un mail, un llamado, el límite es a partir de ahí el infinito, ¿no? ¿Cómo nos perfilan? ¿Cómo hacen un análisis de nuestra vida y de nuestro entorno? Bueno, justamente por las redes sociales. Hoy el gran factor de investigación son las redes sociales. Y para mí fue muy revelador un caso de ya hace algunos años, fue antes de la pandemia, así que hará 5 o 6 años. Fue muy famoso en Argentina un caso donde una señora llamó a la obra social, al médico, porque su hijo estaba enfermo, tenía fiebre. Sí. Y cuando una obra social muy conocida, cuando vino el médico, no era un médico, era un ladrón, que entró y les robó la casa y demás. Entonces, bueno, eso llamó la atención de los medios, pero tuve la oportunidad de estar en la investigación. En ese momento yo estaba en el Ministerio de Seguridad de la Nación, y resulta que la señora en Facebook en ese momento había escrito: el nene está enfermo, llame al médico. Evidentemente la estaban investigando, buscando. Bueno, encontraron el vector. Muchas veces nosotros publicamos cosas en redes. Contamos toda nuestra vida en las redes. Acá estoy de vacaciones en tal lugar, acá estoy en tal... La casa está libre, vayan y roben. La casa está libre o estuvo libre, y ponerle que ya no lo está, pero ya tienen información donde uno puede llamar. Tampoco podemos aislarlos y decir no voy a publicar nada. Sí. Pero hay que tener ciertos reparos, ciertas buenas prácticas de quién acepto como amigo, no dejar todo público. Yo no necesito que todo el mundo sepa que me fui de vacaciones. Mira, te cuento que hace aproximadamente 11 años acompañé a un político que estaba candidatándose a un cargo muy importante. Y en la primera semana que estábamos trabajando juntos, la esposa sube una foto a sus redes de los 2 chicos que estaban yendo al colegio. El uniforme del colegio, el nombre del colegio, la hora en que iban al colegio. Entonces le digo, mira, sería bueno que bajen la publicación, vos estás ahora en un espacio de mucha exposición, de mucho riesgo, y están publicando el colegio de los chicos, el horario en el que van, quién los lleva, están publicando todo en una foto. Totalmente. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, y hay veces, eso incluso hasta es bastante sutil, aunque comparto absolutamente, está mal. Yo los invito a entrar a LinkedIn, que es una red social laboral, profesional, y busquen la frase analista de inteligencia o policía, que es información que no debería ser tan pública, por lo menos, porque corre riesgo tu vida, la de tu familia. Está lleno de casos donde uno muestra su perfil, a qué se dedica, qué está haciendo, de forma pública, porque no es lo mismo que nosotros, que somos amigos, que nos conocemos hace un tiempo, quizás nos agregamos. Estamos hablando de perfiles absolutamente públicos. Y eso es lo que hace la ciberseguridad personal del ciudadano, de a pie, de todos los días, extrapolado a nivel nacional, empresarial, es mucho más grave, porque el eslabón más débil de la cadena sigue siendo el usuario, el ciudadano. Pero también se requiere tener cierta conciencia a nivel empresa, a nivel asociación, que desde la empresa también se puede escalar sobre cada uno de sus ciudadanos o cada uno de sus empleados. Y a nivel nacional, digamos, hace falta tener una estrategia
de colaboración entre el ambiente público y privado, entre el ambiente académico. Hace falta que cada uno de los organismos cuide la información de los ciudadanos. En este sentido, nuestra región está bastante mal, digamos, no solo Paraguay, ¿no? Paraguay, Chile, Argentina. En este sentido, para ser justos, en la región, Brasil, Colombia y Chile son los que tienen quizás institucionalmente más capacidad, más conciencia. El resto venimos bastante atrás respecto de todo lo que hay por hacer. Sí. Y no me refiero solo a inversión, porque si no sería tan fácil como sacar un crédito ¿no? Que es muy importante, eso no estoy diciendo, hay que poner muchos dispositivos, hay cosas muy viejas que son explotables por los malos, pero muchas veces tiene que ver con voluntad política, con tener un horizonte, saber hacia dónde ir y por supuesto ejecutarlo. No ejecutarlo nos hace hacerle ganar terreno a los malos. Vamos a hablar en un rato más de lo que implica esto para gobiernos, para instituciones, pero hablando de nosotros, ciudadanos de a pie, ¿cómo puede afectarnos el cibercrimen? Un criminal que busca entrar a nuestra vida, estafarnos, robarnos, hacer algo con nuestras cuentas bancarias o lo que fuere, de manera cibernética, utilizando internet, utilizando algún acceso a nuestra vida. Bueno, hoy los canales del engaño son múltiples, ¿no? Sea por mail, por otro WhatsApp, por llamado mismo. El engaño, tampoco lo digo yo, digamos, el 90% de los ciberataques efectivos arrancan por phishing, que es engaño, en definitiva, en alguna de sus formas, sea por correo, donde te dicen dale clic acá y en realidad no es. Sí, los famosos sorteos que nunca te anotaste y ganaste de repente algo. Exactamente, usted ha ganado 20 millones de dólares, desconfía, no, nadie te... Bueno, es que yo siempre dije, Pablo, yo trabajaba en un banco y cuando empezamos a implementar las máquinas, las PC, digamos, las computadoras personales con internet, a la semana me llama un compañero y me dice, porque yo estaba en el soporte, digamos, técnico, me dice, te quiero consultar algo. Me llegó un correo electrónico de gente de Nigeria que está tratando de sacar plata de allá y me piden mi cuenta de acá. Si yo le digo una estafa, le digo, es una estafa, pero de hace añares, le digo, ¿verdad? Entonces cuídate, no respondas, no creas en esas cuestiones mágicas que te vas a volver millonario y que te van a dar plata, porque te van sacando plata, te van sacando plata, te van sacando plata y después te van a sacar toda la plata, ¿verdad? E increíblemente sigue siendo efectiva. Funciona, todavía funciona. Exactamente, sí, es la misma. Sí. Se va sofisticando respecto del canal, pero la estafa es la misma, es una oferta engañosa. Es que la recompensa es muy grande, Pablo. Exactamente. Si uno se pone a pensar el mecanismo de la estafa, la recompensa es tan grande que uno dice, estoy arriesgando muy poco para todo lo que puedo ganar. Totalmente. Y por su difícil persecución, porque es muy difícil, por eso yo comentaba al principio, hay que apuntar el 80% de los recursos a la prevención. Correcto. Cuando pasa, es muy difícil de perseguir. Desaparecen. Desaparece, por más que yo encuentre con mucha suerte que ese mail del nigeriano viene de una dirección IP, que es cómo identifico la dirección como la dirección física, de tu casa. Exactamente, física, de donde salió. Que yo diga, miren, es un IP que viene de Argentina, no necesariamente quiere decir que viene de Argentina. Puede ser un proxy que está ahí, puede estar alguien en mi mismo edificio y no saberlo, puede estar en cualquier lugar del mundo, e incluso que esté en algún lugar del mundo, con suerte, no quiere decir que sea el Estado, alguien que esté, digamos, reconocible e identificable, o como decimos nosotros, atribuible a una persona, sino que puede ser un NN dentro de un país y por lo tanto es muy difícil conseguir colaboración, investigar, llegar hasta ahí, hacer un allanamiento, que no lo van a hacer por una estafa de pocos guaraníes. Por lo tanto, yo creo que lo que es clave hoy, más allá de, por supuesto, tener actualizados los sistemas operativos, los antivirus, todo eso es muy importante. Pero como ciudadanos, lo que tenemos que hacer es, primero, leer atentamente todo lo que nos envían antes de ejecutar cualquier acción. Clics, nada de todo eso, sin leer con pensamiento crítico. Es decir, de nuevo,
suena chiste, pero si el príncipe nigeriano está diciendo te voy a mandar 20 millones de dólares y desconfía, Claro. digamos, eso es así. Acá se hizo una campaña, Sí. una campaña muy polémica de la policía justamente que lucha contra el cibercrimen porque se daban contactos a través de redes sociales de señoritas que eran muy bellas y que te contactaban y te decían, bueno, mira, me gustas, mándame una foto, y a partir de ahí empezaba una extorsión o una sextorsión, ¿verdad? Y eran señores que estaban en la cárcel, que te estaban escribiendo o que te estaban contactando, ¿verdad? Y la campaña decía: no seas viro, no seas tonto, no seas gil sería en argentino. Una mujer así de hermosa nunca se va a fijar en vos. Por supuesto, eso generó muchísima polémica en las redes sociales, pero era un mecanismo de prevención. Claro. De decir, para un poquito, no te apures. Mirá, claro. Claro, Sí, ¿quién te va a contactar y te va a decir, hay dinero, ganaste un premio, nunca te anotaste para esa rifa? Si, bueno, te crees tan suertudo este día que aparece de la nada un premio gigantesco. Hablando de otro tema, te quería consultar, ¿cuáles son en casa los dispositivos que son más vulnerables, además del celular? Bueno, tal cual, además del celular y los dispositivos, hoy notebooks, tablets, computadoras personales en general, hay que tener mucha atención al router del Wi-Fi, ¿no es cierto? Correcto. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros dispositivos de conectividad que están más atados, como por ejemplo el cable, que uno sabe perfectamente dónde ingresa y dónde termina, Sí, dentro de nuestra casa, ¿no? El Wi-Fi excede, por supuesto, los límites físicos de nuestra casa. Entonces, si yo tengo desconfigurado o sin clave la conexión a mi Wi-Fi, estoy permitiendo que otros vecinos o personas cercanas utilicen la red con mis recursos. Y uno puede preguntarse, porque es muy común, yo siempre lo cuento como ejemplo, particularmente del Wi-Fi, diciendo a mí no me importa, digamos, me es más fácil dejarlo abierto porque mis dispositivos... Yo estuve en un allanamiento bastante grande, bueno, que requirió bastantes días de pericias, y siempre me quedó muy grabado que mientras estábamos con la pericia en la policía de la ciudad de Buenos Aires, había una señora muy mayor, 2 o 3 mesas a un costado, que estaba revisando una serie de dispositivos con un perito, y yo decía, ¿qué hace acá, pobre señora grande, que evidentemente no entiende lo que está viendo? Y uno de los policías me dijo, no, lo que sucede es que la señora tenía el Wi-Fi abierto y alguien utilizó su Wi-Fi para hacer descarga de pornografía infantil. ¿Qué? Crimen internacional. Internacional, sí. Y que por lo tanto, si bien hasta el policía sabía que evidentemente la señora no fue, pero jurídicamente está bien lo que... Porque alerta, dirección IP, domicilio, allanamiento. Sí. Allanamiento, se llevan todo lo que implica que el vecino que mirá, yo sabía que la señora en algo andaba. Claro, no, un trauma gigantesco. Trauma gigantesco, te sacan los dispositivos, te desmantelan tu casa por una clave. Entonces, es un ejemplo extremo, pero muy real, de cómo un dispositivo puede realmente, con una clave, ser la barrera entre tu seguridad, tu vida, o justamente exponerte a este tipo de cosas o peores, ¿no? Claro. Acá siempre tratamos de alertar a la gente de que prevengan este tipo de delitos, y nosotros planteamos que en todas las redes tengan la verificación en 2 pasos. Totalmente. ¿Puedes explicarnos así en términos simples qué es la verificación en 2 pasos? Bueno, nosotros decimos, como profesionales en ciberseguridad, que un sistema de autentificación, es decir, donde te piden usuario y clave, un Wi-Fi y demás, comienza a ser seguro cuando además del usuario y la clave, cumple pedirte por lo menos 2 de estas 3 cosas, que es algo que tengo, algo que sé y algo que soy. Algo que sé es una clave, lo que sabemos hasta ahora, bueno, usuario y clave, Pablo, clave 1, 2, 3. Algo que soy es algo biométrico, es mi cara, la huella, el iris, la voz, que combinado con la clave hace que si alguien me roba la clave y no tiene mi cara, digamos, no la puede utilizar. O tu huella dactilar, exacto. Y algo que tengo es un dispositivo, el token, el celular. Entonces, cuando se habla de doble factor de autentificación, es que por lo menos para poder ingresar a ese sistema tenga alguna de estas 2 cosas, no una sola, como la clave. Entonces, la mayoría de los sistemas, sea
los gratuitos incluso como Gmail, Hotmail, Yahoo, las redes sociales, soportan doble factor de autentificación o como lo llama alguno de ellos, porque son empresas grandes y lo llaman autentificación en 2 pasos, sí. Pero es lo mismo. Tengo mi clave y un segundo factor que es el dispositivo, normalmente el celular, donde si pongo correctamente la clave, la primera vez que me conecto en ese dispositivo, en una computadora, en una tablet, me va a preguntar, ¿sos vos? O, depende de la configuración, que ponga un número aleatorio que te llega al celular. Sí. Si lo puse correctamente, genial. Pero ¿esto para qué sirve? Si alguien me engaña, yo dejé anotado el papelito y se robaron mi clave, me llaman por teléfono y por error le doy mi clave, si no tiene además ese segundo factor de autentificación, no le sirvió de nada robar la clave. Exacto. Y esa es la verdadera barrera que hoy está salvando, como decíamos hace un rato, a aquellos que son víctimas del robo de WhatsApp, del robo de redes sociales, porque hay todo un engaño para robarte el WhatsApp. Tratan de instalarlo en otro dispositivo, te llaman, te dicen mandame el código, bueno, uno manda el código. Si tiene el segundo factor de autentificación puesto, ese código tampoco le sirve, porque no pueden levantarlo en otro dispositivo. Ahora, Pablo, hablemos de lo que tiene que ver ya con corporaciones, con instituciones gubernamentales en cuanto a prevención de riesgos con ciberseguridad. Nosotros aquí tuvimos 2 casos muy emblemáticos. Uno de ellos tuvo que ver con una denuncia que se hacía desde el propio gobierno diciendo que habían sido vulnerados los sistemas del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional días antes del cambio de gobierno. Y, por supuesto, generó un escándalo político porque el gobierno entrante dijo, ¿cómo no nos avisaron antes? Esto tendría que haberse trabajado en conjunto, tendría que haberse elaborado una estrategia. Bueno, correcto. Ese fue un caso. El otro caso fue el de una telefónica muy importante que, bueno, vio vulnerados sus sistemas y estuvo incluso inactiva por algunos días en todo lo que tenía que ver con el servicio de la nube, digamos, para empresas, para corporaciones. ¿Cómo se encara desde estos altos niveles la ciberseguridad? Bueno, o sea, fueron casos muy famosos ambos, han traspasado las fronteras. En un caso, en el caso de la policía, fue una filtración. Sí. Entonces, bueno, finalmente se pudo saber de algún empleado infiel y demás, pero realmente, sea por alguien interno o alguien externo, claramente hay una falta de estrategia. Para ser justos, no solo en el Paraguay, ¿no? Digamos, hablamos de la región, pero claramente hay una falta de estrategia porque nadie está exento, ni personas ni organizaciones, de ser víctima de un ciberdelito. Mucho más de alguien interno, que uno confía en la persona que está sentada en la organización. Pero ¿qué pasa? No hay trazabilidad. Entonces yo tengo que estar preparado para ¿qué pasa si? Todo eso falló. Falló la prevención y falló la investigación porque no había. Y me consta que la unidad de cibercrimen de la Policía Nacional es muy buena, excelente, pero no tiene las herramientas como para poder tirar de la cuerda y saber, miren, pasó esto tal día, tal hora. Exacto, bueno, una trazabilidad. Una trazabilidad que hoy no existe. Hay un proyecto ya hace bastantes meses que se está intentando que salga en el MITIC de aquí de Paraguay, que entiendo, hasta donde sé, que está frenado, y que la idea es muy buena, que es justamente tener una estrategia nacional, un centro de monitoreo, un SOC, como se dice técnicamente, donde se monitorean los recursos críticos del Estado. Sí. ¿Para qué quiere monitorear uno? Porque ante el intento de, por decirlo muy sencillo, alguien pone mal un usuario y clave, que es el primer indicador de que alguien está intentando entrar, ya salta una alerta, y alguien puede accionar, bloquear esa dirección IP para que no pueda seguir intentando. Exacto. Entonces ahí el atacante ya se da cuenta que está siendo monitoreado y se deja de intentar. Bueno, todo eso hoy no está. Entonces, más allá de la acción y de la inversión que, como decimos, hay que hacer, no hay una estrategia. Digamos, una estrategia que involucra muchas partes, no solo la cuestión técnica, la cuestión relacionada con políticas clave que hay que implementar. Ahora, te interrumpo ahí brevísimamente porque allí es como que una ventaja el hecho de que no tengamos todavía digitalizado todo, que no seamos ciudadanos digitales, porque si fuéramos ciudadanos digitales sin una estrategia de seguridad sería un riesgo gigantesco. Totalmente. Yo
tengo una idea respecto de Argentina, Uruguay, Paraguay, dejo de lado Brasil porque ha evolucionado mucho más en esto, que es que estamos altamente informatizados y muy poco sistematizados. Es decir, hoy ya nadie agarra una máquina de escribir, todos usamos mínimamente el Word y lo mandamos por correo y por celular, pero al no haber integración estamos lejos de una gran digitalización. Y eso efectivamente, increíblemente, es una ventaja. Es una ventaja, todavía es una ventaja de que no nos ataquen, digamos. Es que no nos ataquen y que una caída masiva, en todo caso, será de un organismo. Eso está absolutamente, no global, como fue, por ejemplo, Estonia. Estonia es un país absolutamente digital, ya desde los 90, las radios son digitales, los diarios... Sí, había visto que vas una sola vez a las instituciones a que se confirme que sos vos y después a partir de ahí todo es digital. Y hubo una caída muy grande, 2000 y pico, creo que fue algo así como el 2010, donde a partir de un ciberataque la ciudad entró, el país entró en caos. No andaba nada, los servicios, ni los bancos, ni los canales de televisión. Y ahí donde se generó un verdadero riesgo o se empezó a tomar en cuenta que los estados requieren planes de continuidad de las operaciones, monitoreo. ¿Qué pasa si tengo un ciberataque? ¿Cómo continúo trabajando? ¿Cuáles son mis infraestructuras críticas para conocerlas, defenderlas, tercerizar el riesgo, accionar? Bueno, todo eso requiere de muchísima voluntad política, más allá de la inversión. Soy claro, digo, porque muchas veces decimos no cuento con los recursos. Son muy importantes, pero también es muy importante sentarse, definir un plan, crear políticas. Por ejemplo... Pero antes de entrar al aire, decíamos, bueno, 10 años atrás al que hablaba de esto lo tomaban por loquito, una persona que es paranoica y bueno, conspiranoica, como decimos. Hoy probablemente los políticos te digan, no es prioridad, no tenemos otros problemas más urgentes hasta el momento en que ocurra. Y tenemos dos casos muy recientes que ya ponen en riesgo la vida, ya no es solamente me robaron el celular. Por ejemplo, PAMI es una obra social... Sí, lo que sería nuestro IPS. Exactamente, que tiene literalmente millones de personas afiliadas en Argentina, que sufrió un ciberataque enorme, enorme, y más allá de la vulnerabilidad per se, por la cual explotaron esa brecha, todo lo demás falló. O sea, no tenían backups, o sea, no tenían copias de seguridad. Y de lo poco que tenían copias de seguridad no tenían el programa para después explotar esos datos porque lo perdieron y el programador que lo hizo se había ido hace muchos años. Bueno, todo salió muy mal. Pero la consecuencia real y directa es que hubo reprogramaciones de cirugía, personas que no recibieron remedios oncológicos, ¿no? O sea, ya hubo una afectación real a la vida, no fue solamente... Entonces, eso fue un llamador en Argentina, porque realmente hubo que sacar decretos, porque la industria farmacéutica está obligada a trazar de origen a fin, por ejemplo, los remedios oncológicos, que lo decía recién de ejemplo. Como no había sistema, no se podía trazar, por lo tanto no se podía entregar, hubo que hacer modificaciones por decreto para que eso se pueda seguir entregando. O sea, bueno. Y hace nada, creo que 10 días, a partir de una actualización de un módulo, de una especie de antivirus que se llama CrowdStrike, sobre Microsoft, hubo un impacto global en aerolíneas. La pantalla azul. La pantalla azul, exacto. Todas las pantallas se quedaron azules, todas las terminales aéreas que tenían que marcar los vuelos estaban con pantallas azules, no funcionaban. De la cual fui víctima, ¿no? Por ejemplo, yo estaba yendo a Canadá por un congreso, tenía que hacer una escala de 2 horas en Houston, finalmente me quedé 17 horas. Yo decía, ¿qué pasa? Bueno, efectivamente, por una mala actualización, un impacto que todavía no se midió de qué plata estamos hablando. Claramente afectó a Microsoft y a CrowdStrike, son empresas que estaban cotizando allá arriba y cayeron. Microsoft seguramente tiene otros recursos, pero la empresa antivirus hoy no la quiere nadie. Entonces hay afectación real ya en la vida, en reputación, y eso el político empieza a verlo. Yo sí celebro, por ejemplo, también para ser justos, la comisión que se ha creado en el Congreso del Paraguay de Ciencia y Tecnología, que particularmente puso foco en ciberseguridad. Y de hecho ayer tuvimos la oportunidad de tener senadores y diputados de distintos colores políticos del Paraguay
hablando de ciberseguridad, que, como decíamos hace un rato, hace 10 años ni de casualidad tenías un legislador hablando de algo que era de los chicos raros que somos nosotros. Hoy tenés a los legisladores en primera línea creando comisiones para pedirle al Poder Ejecutivo, vamos hacia allá, o qué está pasando con tal cosa, escuchar al ciudadano. Es muy auspicioso eso. Sí. Vamos a hacer una pausa, Pablo. A la vuelta quiero que nos hables un poco de seguridad, de inteligencia artificial y cómo impacta esto en la ciberseguridad, ¿sí? Con mucho gusto. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Contexto y esta noche estamos en compañía del ingeniero Pablo Lázaro. Él es rector del Instituto de Seguridad Aeroportuaria, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Argentina, y estamos hablando de ciberseguridad y cibercrimen. Antes de la pausa te decía, Pablo, que nos comentes, que nos cuentes el cambio que introdujo la inteligencia artificial en lo que tiene que ver con ciberseguridad y cibercrimen. ¿Qué cambios hubo? Bueno, la inteligencia artificial, por supuesto, revolucionó todos los aspectos de la vida, del ser y del quehacer. Y, por supuesto, la ciberseguridad y particularmente el ciberdelito no están ajenos a ello. Digamos, los malos también usan las malas tecnologías y las buenas tecnologías, o el mal uso, o el uso dual de cualquier tecnología para beneficio personal. Hoy, digamos, la inteligencia artificial son básicamente entrenamientos que se hacen de enormes volúmenes de datos, justamente para sacar inferencias o correlación de distintos eventos y sacar o generar nuevo conocimiento. El caso más conocido es ChatGPT. Sí. ChatGPT es un chat, dicho literalmente, que fue entrenado con cientos de miles de millones de textos, por ejemplo, para empezar Wikipedia, para empezar. Y a partir de todo ese entrenamiento, no solo sabe sobre lo aprendido, o sea, sobre lo que se le mostró, sino que tiene la capacidad de inferir. Entonces, uno puede, por ejemplo, pedirle que haga un código, un trozo de código de programación. Sí. Entonces ya el cibercriminal ni siquiera tiene que ser programador. Exacto. Hoy, para generarte un ransomware, que es este tipo de malware que encripta tu dispositivo para pedirte dinero, lo pueden hacer con 4 o 5 sencillos pasos los cibercriminales que ni siquiera tienen experiencia programando. Por ejemplo, ChatGPT tiene la posibilidad de generar código. Si uno le dice, haceme un malware o haceme un ransomware, te va a decir, no, mi código de ética no me permite, tiene filtros. Pero con conocimientos mínimos se puede generar igual. Entonces, yo, por ejemplo, yo sé... Te cambias la forma en que decís eso y lo va a hacer. Lo hace, es decir... vulnerás el código de ética de... Para hacer un ransomware, yo sé que necesito tomar un archivo, encriptarlo y dejarlo así. Bueno, entonces yo puedo decirle al ChatGPT, bueno, crea un programa en tal lenguaje que tome un archivo, lo encripte con tal algoritmo, y no hace falta conocer ni de programar, ni de... Sí. Eso en segundos genera nuevas herramientas. Entonces, estamos en un modelo donde el cibercriminal también hace uso de todo esto y le pide estrategias para estafar mejor. Sí. Yo conozco todo esto de esta persona, ¿qué le puedo preguntar? Bueno, puedes preguntarle por el hijo, dado que antes que viajó, todo eso puesto al servicio del mal es muy peligroso. Pero la ciberseguridad también hace buen uso de esta tecnología, ¿no? Porque así como los malos, digo, lo usan para el mal, los buenos lo usamos para el bien. O sea, como le pedimos a la inteligencia artificial. Parece una película, ¿eh? Es una película. Claro, el bien contra el mal enfrentados, en este caso, virtualmente. En el ciberespacio, ¿no? O sea, uno le pide que la inteligencia artificial analice los dispositivos en búsqueda de vulnerabilidades. Entonces, de manera muy rápida, cosa que un humano tardaría mucho más, puede analizar qué servicios tiene ese dispositivo, si tienen la última versión. Está haciendo versión. una auditoría rápida. Rapidísima. Sí. Comparado con casos, porque justamente hablaba de una base de entrenamiento. Entonces, pues, mire, en tal dispositivo una vez se cayeron tales sistemas porque tenía configurado esto de tal manera. Bueno, te sugiere configurarlo de tal otra, no lo dejes abierto, porque la inteligencia artificial bien usada es una herramienta muy poderosa, pero el criterio se lo sigue imponiendo el humano, tanto para el bien como para el mal. Exacto. Es decir, de forma automática
la inteligencia artificial no va a generar una estafa. Es el humano el que va uniendo esas partes y la usa para el mal. Y lo mismo para el bien. No hay productos mágicos que yo los enchufe y me protejan de forma automática. Necesito una estrategia, como decíamos hace un rato, pero les aseguro que aplicando inteligencia artificial con un horizonte, el límite es mucho más importante para generar buenas prácticas, ¿no? Vos estás en una institución muy sensible que tiene que ver con seguridad aeroportuaria en la formación de quienes van a ser oficiales y te quería consultar sobre el ciberterrorismo. Correcto. ¿Cómo lo definís? ¿Cuáles son los riesgos que tenemos en la región? Bueno, el ciberterrorismo consta de dos fases, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con el ataque, en este caso a través del ciberespacio, de las infraestructuras críticas de la nación, con el fin de generar el terror, ¿no? Por ejemplo, plantas potabilizadoras que tienen potabilización automática, la red eléctrica o la red hidroeléctrica, en el caso de... En París fue la red de trenes. Exactamente, la red de transporte. Eso es lo que hace a el ciberterrorismo para generar daño de forma tal de generar terror. Pero también el ciberterrorismo tiene que ver con captación. Fue muy famoso el caso de ISIS, ¿no? Sí. Como una red. El Estado Islámico. El Estado Islámico, que generó con muy buena calidad iconográfica, audio, video, con excelentes diseñadores y una estrategia muy, muy dirigida a la juventud. Cómo captó gente en todo el mundo. Claro, una herramienta de propaganda poderosísima. Muy poderosa. Entonces hay herramientas para prevenir justamente la captación. Hay canales de video que se distribuyen de una manera y en realidad son propaganda, entonces la policía está mirando ese tipo de cosas. Y lo mismo lo que hace la defensa de la infraestructura crítica. En el caso de Argentina... La ciberdefensa, que es la mejor manera de contrarrestar al ciberterrorismo, es decir, la defensa de infraestructuras críticas, está en manos militares. Está en el Ministerio de Defensa, que es el área de ciberdefensa. Pero la persecución, en el caso de que haya un ataque, es policial. Okay. Entonces estamos todos trabajando en conjunto, porque por supuesto dentro de las fronteras sigue mandando un juez, ¿no? La investigación o un fiscal. Entonces toma... la investigación un juez o un fiscal según el distrito y a partir de esto lo investiga la policía. Entonces es una de las pocas áreas, y en eso agradezco la pregunta, donde militares, policías y civiles trabajan en conjunto. Es participación público-privada académica, cosa que en otras áreas no. En otras áreas militares los ambientes están mucho más definidos. En el caso del ciberespacio requiere de la colaboración. Y en seguridad aeroportuaria, ¿existe ese riesgo? ¿Existe el riesgo del ciberterrorismo? Totalmente. De hecho, la OASI, que es el organismo que regula la seguridad en general o la operación aérea en general, en su anexo 17, que es lo que todos los aeropuertos que adherimos deben seguirse, habla ya de ciberterrorismo como la interferencia ilícita de señales de radio, como dividido en dos partes, ¿no? Riesgo de operaciones y riesgo de vida. Riesgo de operaciones es, por ejemplo, si alguien hackea, por explicarlo muy rápido, la lista de vuelos de arribos y de partidas. Bueno, generará un caos, pero no se muere nadie. Confusiones, se pierden vuelos, sí. Ahora, si yo interfiero sobre el operador de vuelo, la torre, la torre de control, hago o le doy permiso a un avión para que descienda cuando no puede, estoy poniendo en riesgo la vida. Entonces, eso normalmente se trabaja en dos partes, una con las compañías y con los explotadores aéreos, lo que tiene que ver con la operación, y lo que pone en riesgo la vida queda en manos estatales. Entonces las radiofrecuencias, quién accede y de qué manera, y si está automatizado y cómo se documenta, qué pasa si se cayó el sistema, cómo lo continuó, son planes de ciberseguridad que hoy rigen o deberían regir en todos los aeropuertos. Pablo, un placer hablar contigo. Cuando estés de vuelta por Paraguay, estás invitado aquí a la Casa Paraguay, ponernos al día en todo esto que tiene que ver con nuestra seguridad. Muchísimas gracias, una alegría y a disposición. Vamos a ir a la pausa y a la vuelta vamos a estar hablando de un tema que surgió hoy, un vehículo que estaba en poder de la Cenavico y que aparece en el Congreso Nacional. Vamos a estar hablando con los protagonistas en minutos. Estamos de vuelta aquí en Contexto y vamos a hablar del tema que anunciábamos antes de ir a la pausa. Vehículos incautados por Cenavico, bueno, uno de ellos
fue el blanco de la noticia y de la polémica porque apareció una camioneta incautada en el marco de una causa de supuesto tráfico de armas en el estacionamiento del Congreso y en el lugar del secretario general de la presidencia del Congreso. Por supuesto, los medios de comunicación se hicieron eco, hicieron la consulta, preguntaron a las autoridades que hoy en una conferencia de prensa desde el Congreso explicaron cómo llegó esa camioneta hasta el lugar. Por su parte, el abogado de quien, bueno, había sido incautada la camioneta, Diego Diricio, la persona que está involucrada en esta investigación de supuesto tráfico de armas, también quiere dar su versión. Antes de hablar con el abogado Napoleón Acosta, abogado de Diego Diricio, quiero saludarlo aquí al secretario general de la Cenavico, el abogado Santiago Arza. Gracias, Santiago, por estar con nosotros esta noche. Muy buenas noches para vos, Fito. También buenas noches para toda tu teleaudiencia y estamos acá a las órdenes. Quedamos en que íbamos a hablar primero con el abogado de Diego Diricio, Napoleón Acosta, quien le agradecemos, creo que está en contacto vía Zoom con nosotros, para que él explique toda la posición de, digamos, de defensa de su cliente en cuanto a los bienes incautados. Y después, cuando termine, lo despedimos al abogado Napoleón Acosta y vamos a hablar con el abogado Santiago Arza para que nos dé la respuesta institucional de la Cenavico. Abogado Napoleón Acosta, gracias por estar con nosotros. Lo escuchamos hoy en Radio Monumental, en distintos medios, hablando sobre la, podríamos decir, ilegalidad de esta incautación. ¿Es así? ¿Es el planteamiento? Y precisamente, no sé, antes que nada, buenas noches a toda la teleaudiencia y creo que esto es algo de interés nacional. En ese sentido, yo quiero ser responsable de lo que yo y le felicito y aprovecho de que esta persona por parte de la Cenavico salga a dar una explicación, no solamente a mí como abogado de mis representados, sino también a la ciudadanía que también se debe, porque eso está bajo el... Hoy por día está bajo el uso del dominio público, nada más y nada menos que en el Congreso, un sitio bastante emblemático, por así decirlo, durante este gobierno. Mira, yo le diría irregular, hasta ilegal, por así decirlo. Y ahí me hubiese gustado sinceramente que primero se despache creo que es abogado también la persona que está ahí con ustedes. Sí. Personalmente no lo conozco. Que él exponga realmente cuál es la postura. Yo creo que yo di vastas declaraciones hoy en todos los medios de prensa. Mi postura la sigo sosteniendo. Los colegas que trabajamos en causa de crímenes organizados y narcotráfico, creo que manejamos bastante bien esta ley. Si bien es cierto, se creó ya a partir del 2017, luego se promulgó, etcétera, y luego se amplió y tuvo sus modificaciones. Nosotros siempre creímos de que esta es una ley para causas nacionales, producto del narcotráfico, crimen organizado y o lavado de activos, ¿verdad? Que conglomera ese tipo de hecho punible, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, yo le traslado oportunamente al colega que está ahí presente y pongo a conocimiento de ellos que vamos a decir, la primera cuestión legal que surgió acá, vos recordarás que en aquel momento teníamos al ministro que había dicho de que encontramos una jueza valiente que nos va a dar las armas que estos delincuentes quisieron usar contra nosotros, ¿verdad? Para poner en contexto nada más, la empresa de su cliente, de Diego Diricio, es una empresa que se dedica a la importación y venta de armas en nuestro territorio. Y se supone que había un tráfico de armas, supuesto tráfico de armas, por eso fueron incautadas armas que después se entregaron a la policía. Ese es el caso que está comentando. Me encanta la pregunta y te lo voy a aclarar, y esto es importante para la opinión pública y para la ciudadanía. La empresa de mi cliente fue investigada por más de 3 años a pedido de Brasil. Vale la pena en ese mismo contexto decir de que la empresa del señor Diego Diricio y la señora Julieta Nari nunca ha tenido una causa penal, ni siquiera un sumario administrativo dentro de la propia IMABEL por faltantes de armas. Eso quiero aclarar. Entonces no hay un tráfico de armas nacional ni menos internacional. Eso vale la pena mencionar. Entonces,
¿Por qué te hablo primeramente del tema de las armas? Porque ahí ya habíamos chocado, digamos, con la gente del gobierno cuando este ministro había pedido las armas que fueran entregadas a la policía. Bien había dicho la jueza de que nosotros no somos una causa nacional, por eso no me podían dar intervención como representante legal del señor Diego Diricio y su esposa. Entonces, nos encontramos en un estado de indefensión ahí. ¿Por qué? Porque ellos están manipulando nuestros bienes. Esas armas, esa camioneta, forman parte del patrimonio de una empresa. Están dentro de los libros contables. Eventualmente se hizo toda la trazabilidad de dónde salió esa arma, como así también de dónde, cuándo y por cuánto se compró esa camioneta hoy en día. O sea, no es producto del tráfico ni de nada. Y toda la contabilidad de la empresa está, no tenemos una causa en la sede por evasión de impuestos, a diferencia, qué sé yo, de otras casas comerciales que por ahí tienen cierto respaldo de ciertas autoridades del gobierno, como lo había denunciado hoy en ABC, ¿verdad? Y de ciertos fiscales que realmente son la gente que tiene que investigar. Te hago esa pequeña reseña porque vale la pena esto mencionar. Vuelvo a decir, no tenemos una causa a nivel nacional, a diferencia de otros allanamientos. Y te quiero recordar algo. Paraguay lo investiga por más de 3 años, a pedido de Brasil. Con todo lo que Brasil solicitó dentro del marco del cooperativismo internacional, Paraguay le proveyó, nunca dejó de contestarle a Brasil. Llegado el momento, Paraguay le dice que, Brasil, ¿qué querés? Le dice, y eso es una resolución que está firmada por el equipo conformado que la misma doctora Sandra Quiñones había realizado. Y ojo con esto, imagínate que uno de los fiscales que intervino en esa causa es Osmar Legal, que en ese momento era fiscal y hoy está como juez. Correcto. Y hoy encima, él fue uno de los que, digamos por así decirlo, dictaminó odioso, porque no fue un solo fiscal, hubo fiscales de tema anticorrupción, de delito económico, también de crimen organizado. Conclusión, esa causa, Paraguay le dice a Brasil, mira, hace 3 meses, en más de tres ocasiones, te he dicho de que ya no hay nada, te entregamos todo lo que nos solicitaste. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a archivar esta causa porque no existe mérito suficiente para hacerle algo a esta empresa. Sin embargo, las armas que han llegado a Brasil en poder de estos supuestos criminales, ya le hemos proveído de toda la información, de toda la trazabilidad de quién importó el arma, dónde se importó, si tenía los permisos para comercializar, si la casa comercial que compró eso, porque nosotros somos que no era la empresa de su cliente, no es la empresa de su cliente la que importó originalmente y que después terminaron las armas en poder de el PCC, el Comando Vermelho en Brasil. No es la empresa de su cliente. Eso es lo que usted dijo hoy en varios medios. Es que no es lo que yo digo, eso es algo real y existe toda la trazabilidad. Prueba de eso, si nosotros tuviéramos alguna irregularidad, hubiésemos tenido una causa penal con la Fiscalía de Crimen Organizado. Te cuento algo muy simple. Cuando vos tenés un faltante, un arma dentro de tu casa comercial, se abre un sumario administrativo. Puede ser que un empleado desleal dentro de tu inventario de 1000 pistolas te robó 1 o 2. A lo mejor no te vas a dar cuenta enseguida, pero cuando te faltan 500 pistolas y no tenés ninguna sola documentación, ¿verdad? Y te cae una intervención de la DIMABEL que es una cita ciega, por así ellos no te dicen, che, Telefuturo, yo hoy voy a ir a investigar cuántas cámaras tienen ustedes. Sí. Acá dice de que ustedes importaron 1000 armas y para vender las 1000 armas o para vender armas, ustedes tienen que pedirme permiso a mí. ¿Quién va a comprar ese ok? Tengo que darle yo a ustedes y el mismo ok tengo que darle yo verificando DIMABEL si el comprador es apto y cumple con los requisitos establecidos en la ley de armas. ¿Ustedes manejan la información de cuál es la empresa que importó las armas que terminaron en poder de grupos criminales en Brasil? Mira, eso es muy buena la pregunta. Ahí te hago una cuestión. Como la Fiscalía había vendido, y yo lamento mucho, en su momento lo hice, realmente el vocero de la Fiscalía fue bastante correcto y fue mucho más acertado que las lamentables opiniones de este vocero de la Senat. Él hablaba de 43.000 armas que importó la empresa. La empresa en sus 10 años de funcionamiento solamente importó 17.000. O sea, 17 menos 43.000, hay una diferencia importante. Ojo, dentro de 17.000 armas, 3.000 teníamos en stock. O sea, que estamos hablando de 14.000, estamos hablando de un promedio de 1.400 pistolas
por darte un promedio, por año, en 10 años, ¿verdad? O sea, Sí. son números que cuadran. Yo no te estoy diciendo un número a lo loco o te estoy inventando. Inclusive la cooperativa 8 de marzo, a quienes nosotros le vendíamos, ellos terminaban vendiendo a policía, a agentes oficiales, ellos nos compraban un promedio de 1.000. Toda esa trazabilidad de a quién le vendíamos y a nuestro comprador, lo tiene la Fiscalía, inclusive lo tiene Brasil, e inclusive, ahí te hago un hincapié. Hay una parte de la ley de armas, que es lo que vos me estás mencionando. El artículo 32 habla de la exhibición de la responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Si yo, Napoleón, le vendo al colega que está ahí presente mi pistola con toda la reglamentación y la DIMAVEL dice, ok, vos, no recuerdo cuál es el nombre del doctor Carlos Arza. Santiago Arza, sí. Perdón, Santiago Arza. Si yo, Napoleón, le vendo a Santiago Arza y la DIMAVEL da lo que... Y si finalmente Santiago Arza se va y le mata a su señora con el arma que yo le vendí, ¿cómo yo voy a ser responsable por eso? Ahora, ¿y por qué su cliente, Diego Diricio y Julieta Nardi, se van del país y no aparecen cuando se abre la causa judicial? Me gusta más la pregunta que me acaba de decir. Acá voy a tocar un tema muy delicado. Y ojo con esto. Vos sabés la consecuencia de denunciar y hacer público, inclusive de público conocimiento, la destitución después de este acto entreguista que se hizo la DIMAVEL a mano de la CBC. Ahora te voy a preguntar, ¿ustedes saben quién es la CBC? No, explícanos, abogado, porque yo no conozco y probablemente la mayoría de la audiencia no sabe cuál es el antecedente del caso que estás mencionando. Tu cliente denunció un caso de supuesta corrupción contra la DIMAVEL y una empresa. Mi cliente lo que denuncia es de que hubo habían varias negociaciones para que la CBC, compañía brasilera de cartuchos, venga y se instale en Paraguay. De hecho, que lo hizo eso dentro del gobierno de Mario Agro, pero ellos venían haciendo ese trabajo, como te iba a decir, de lobby con ciertas autoridades para venir a instalarse acá. Sí. Esa instalación acá tiene unos poderosos motivos. Esta empresa brasileña es fabricante de cartuchos. Ellos fabrican, en su mayoría, fabrican cartuchos para la milicia. ¿Por qué? Porque la CBC pertenece a las fuerzas militares de Brasil y sus altos directivos son accionistas o dueños de la CBC. Entonces, ¿qué pasa? Si nos vamos a la estadística, que hay una colega tuya de Telefuturo, Fátima Garay, había hecho unos informes, unos reportajes bastante interesantes. La mayoría de los cartuchos que se encuentran en las favelas de enfrentamiento que hay con la policía o enfrentamiento entre las facciones criminales son cartuchos de la CBC. Sí. Son calibres 7.62. Tu cliente, entonces, Diego Diricio, denuncia esto y después cuando cae esta denuncia contra él, ¿él estaba fuera del país o se va del país cuando se empieza a investigarlo? Esta pelea que él estaba teniendo con esta gente de la CBC no es ahora nomás, es de hace tiempo ya. Ellos estaban queriendo entrar todos los años y se hacía lobby con gente del gobierno, entonces se encontraban con ciertas, digamos, dificultades, porque había autoridades que no querían dejarle entrar acá justamente por los antecedentes que tiene esta empresa. Entonces ellos querían venir a instalarse en Paraguay, sí, ser la empresa que fabricaba cartuchos, exportar a Brasil de manera legal, por decirte, 10.000, cuando en realidad por el mercado negro iban a llevar 100.000. Entonces, como el Paraguay, el control es nulo, y me hago responsable de lo que digo, lastimosamente, una falencia de la DIMAVEL y más que nada de la Fiscalía de Crimen Organizado. ¿Por qué? Porque esta gente de la DIMAVEL, los buenos militares, han denunciado a las casas comerciales y la Fiscalía de Crimen Organizado es quien hace dormir ese expediente. Porque te vuelvo a aclarar, cuando me falta 1 o 2 pistolas, yo tengo un sumario administrativo en la DIMAVEL. Pero cuando me faltan 500, ya la DIMAVEL informa a la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado. Para tratar de entender la hipótesis que planteas, abogado, ¿esto es un plan contra tu cliente? ¿Es un boicot? ¿Una conspiración contra tu cliente? ¿Y quiénes están detrás, de acuerdo a tu versión? No, realmente todo lo que yo te digo es muy fácil de mostrar. No es es una venganza política y comercial. La finalidad ¿de quiénes? Es fundirlo y de autoridades del Brasil, que son las que le piden. Y ojo, te voy a explicar una cuestión.
y vuelvo al tema de la fiscalía, cuando la fiscalía, que por 3 años le investigó a mi cliente, y la misma fiscalía archiva la causa por no haber mérito suficiente, y porque la misma fiscalía, que te puedo facilitar la resolución, donde está firmada por la Fiscalía de Asuntos Internacionales, le dice a Brasil, vamos a archivar la causa porque ya no existe mérito suficiente, todo lo que nos pidieron y todo lo que te habían mencionado, se archiva la causa. Entonces, ¿qué hace Brasil? Brasil juega una carta infalible como represalia y pide la extradición. En la extradición, no importa si sos inocente o culpable, no importa si ya te investigaron. Venga acá usted, señor Diricio, y venga acá a someterse ante la justicia. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Vos pensás que una persona que denunció toda una trama de corrupción militar brasilera y paraguaya va a llegar en un juicio justo a Brasil? ¿Vos pensás que lo van a dejar vivo? La verdad que no sé qué decir, no conozco ese mundo, así que no tengo idea, abogado. Finalmente, en un último minuto, ¿qué más querés decirnos? Y sobre todo, ¿qué más querés decirnos con respecto a la situación de estos vehículos incautados? Bueno, a ellos le quiero trasladar una consulta al colega que yo había pedido a los medios de prensa. Hasta donde yo sé, salvo que él me corrija, la Cenavico es la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados, Productos de Narcotráfico y todo lo que te había mencionado. Yo no sé qué competencia ellos tienen sobre una persona que ni siquiera tiene un proceso en Paraguay, no tiene una causa penal en Paraguay, y bajo qué argumento, porque ellos dicen el artículo 39 que habla así, todo lo que ellos manifestaron y los 360 vehículos que habían dicho que tienen bajo su custodia, hasta donde yo sé, salvo que él me corrija, son todas de causas nacionales. Y ojo con esto, quiero cerrar con esto. Este mismo planteamiento, cuando le había dicho a la doctora Alicia Sánchez, y cierro con esto, dije, doctora, si vos decís que no somos una causa nacional, ¿cómo vos vas a disponer de nuestros bienes? Por eso aquella vez habían retrocedido. ¿Y qué hicieron? Y con esto cierro. Se basaron en un tratado que tampoco aplica para darle al presidente de la República, darle un ropaje jurídico y que finalmente el presidente de la República termine dándole a las fuerzas militares y a la policía. Bueno, no está en manos de las fuerzas policiales ni militares, en este caso el vehículo. ¿Qué querías agregar? No, el vehículo te quería hacer un paralelismo nomás. Entonces, cuando eso la jueza había hecho la... estabas hablando de las armas, sí. Claro, está hablando de las armas. Ahora sí vos me preguntás concretamente el vehículo, cuando se hizo, digamos, el decomiso de esa camioneta en ese estacionamiento del centro. Yo le pregunté al fiscal que estaba interviniendo, doctor, en concepto de qué vas a pedir decomiso de esto, si ni siquiera Brasil está pidiendo. Y la verdad que no sé, voy a verla ahora con el juez a ver qué me dice. O sea que ellos piden por pedir nomás las cosas. O sea, ¿qué pasa? Y cierro con otra cuestión. Sí. Realmente, si ellos actuaron mal, y no estaría malo reconocer, cosas que no lo van a hacer jamás, ni en esta vida ni en la otra, de que se equivocaron acá. Realmente se equivocó a la Cenavico. Ayer el presidente del Congreso no sabía qué pasó, hoy menos no sabía, le tuvo que convocar a cierta persona, y realmente ni la Cenavico decía que alguien pidió que sí, que no, que esto, que venga el chaparrón. Era toda una juerga se armó el día de hoy. Entonces yo le traslado al colega la consulta hasta dónde cree la Cenavico que es la competencia para incautar estos vehículos que no tienen una causa a nivel nacional, que ni siquiera Brasil ha pedido el decomiso. Entonces, ¿bajo qué concepto? ¿Dónde está la ley? ¿En qué parte aplica? Correcto. Abogado Napoleón Acosta, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Nosotros vamos a tener ahora la versión y la respuesta de parte de la Cenavico de manera institucional. Gracias por su tiempo, abogado. Muy amable. Muchísimas gracias. Abogado Napoleón Acosta, quien defiende a Diego Diricio, investigado por supuesto tráfico de armas. No sé si tenemos que hacer una pausa y a la vuelta tenemos la respuesta o continuamos. ¿Sí? Hacemos una pausa breve. En instantes, Santiago Arza, secretario general de la Cenavico, nos responde. Última parte del programa en contexto, y escuchábamos en el bloque anterior a Napoleón Acosta, abogado de Diego Diricio, dueño original de los vehículos que, bueno, ayer aparecieron en el Congreso Nacional y que estaban en poder de Cenavico. Agradecemos nosotros la presencia de el abogado Santiago Arza, secretario general de la Cenavico, para que, bueno, tengamos una postura oficial de la institución. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Todo bien, Fito. Un saludo para vos y toda la teleaudiencia nuevamente, y estamos acá para aclarar cualquier duda que tengan al respecto. Lo primero es saber, bueno, cómo la Cenavico
obtiene, digamos, estos vehículos que terminan después en el Congreso? ¿Cómo obtienen, en el marco de qué causa? ¿Cómo llegan, digamos, en poder de la Senavico estos vehículos? Sí, bueno, este es un vehículo que habría sido incautado por la justicia, específicamente a cargo de un juzgado del doctor Gustavo Amarilla Arnica, quien ordenó el secuestro de esta camioneta y también en la misma resolución ordenó dar intervención a la Senavico y la entrega inmediata para su administración conforme a la ley 5876/17. En ese sentido, la Senavico ha iniciado los actos de administración de este vehículo y entre las decisiones de administración que la ley otorga como herramienta a la Senavico para el mantenimiento de este tipo de bienes se encuentra la figura del uso provisional. La figura del uso provisional es una figura legal en virtud de la cual se puede ceder a favor de instituciones públicas, instituciones estatales, vehículos para su uso para el cumplimiento de sus fines institucionales. Ahora, antes de ir a esa parte, ustedes no pueden cuestionar la decisión de un juez. Cuando el juez dice secuestro estos vehículos y se los entrego a la Senavico, ustedes no pueden decir no porque no es para la Senavico, porque no es un caso que nos compete. Sí, es importante la consulta que me hace Fito y al mismo tiempo voy a aprovechar para a dar un poco de respuesta a la consulta que me había trasladado el colega, ¿verdad? La Senavico es el organismo técnico superior y especializado para la guarda, custodia, depósito, avalúo y destino final de los bienes incautados, comisados y declarados en abandono, puestos a disposición por la autoridad competente y que sean de interés económico para el Estado paraguayo. ¿Qué significa eso? En realidad, en ninguna parte de la ley de la Senavico establece que eso sea para causas nacionales, internacionales. Realmente, el único requisito para que la Senavico los reciba en administración es de que sea puesto a disposición por una autoridad competente. ¿Y qué es una autoridad competente? Un fiscal que está llevando a cabo una investigación y ordena una medida de aseguramiento, por ejemplo, el de incautación sobre un bien, puede ser un vehículo, un inmueble, una empresa, una SA, todo tipo de bienes. O un juez en el marco de una causa penal ya avanzada que, bueno, se ordena debido a las diligencias de investigación y al avance de ese juicio. En ese sentido, en el caso puntual que nos aborda, como te decía, este vehículo fue puesto a disposición por el Juzgado Penal de Garantía especializado en crimen organizado a cargo del doctor Gustavo Amarilla, quien ordenó el secuestro y la entrega inmediata a la Senavico. Sí. Senavico, ¿qué te quiero decir con esto? La Senavico es un ente meramente administrativo para la guarda, custodia, mantenimiento y conservación y no tiene facultades jurisdiccionales, digamos, para decidir o para entender sobre la procedencia o no de la incautación, etcétera, etcétera. Eso es una actividad jurisdiccional que está reservada al Poder Judicial. Ok, a partir de ahí reciben ustedes los vehículos y ¿cuál es el procedimiento para que terminen después en el estacionamiento del Congreso Nacional? ¿Cómo se da ese traspaso? Bueno, como te decía, entre las decisiones de administración que la ley otorga como herramienta a la Senavico para el mantenimiento de estos bienes, se puede decidir, por ejemplo, guardarlos en depósitos, se puede decidir, según la naturaleza del bien, arrendarlos para que tengan productividad misma, también se puede gestionar para que en el caso de bienes productivos continúen su productividad, y entre ellos está la figura del uso provisional, se llama, una figura legal que establece que se puede ceder a instituciones del Estado ciertos bienes de ciertas características a los efectos de contribuir con los objetivos institucionales. ¿Y cómo viene la mano? ¿Pide la institución o Senavico evalúa y dice estos vehículos le quiero dar a esta institución? Bueno, el uso provisional, como bien te decía, puede ser para cualquier institución estatal, pero la ley establece que debe dar prioridad a las instituciones de lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, la lucha contra el lavado de dinero y también contra el financiamiento del terrorismo. En ese sentido, la Senavico cede una gran cantidad de vehículos en uso provisional, aproximadamente unos 350, a distintas instituciones del Estado. De esos 350, cabe destacar que un poco más arriba de 200 son destinados a fuerzas de seguridad, tales como la Policía Nacional, la Secretaría Nacional Antidrogas, el Ministerio Público y las fuerzas militares. En sí, las fuerzas que se encargan de la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el crimen organizado.
Y bueno, en ese sentido, la Cenavico atiende a todos estos pedidos y eso se hace a través de la solicitud de la entidad requiriente. Luego eso se entra en un estudio de factibilidad o de disponibilidad, mejor dicho, en la Cenavico y se cede a través de un acuerdo interinstitucional de cooperación mutua. O sea, en este caso el Congreso hizo el pedido a Cenavico, Cenavico analizó y dijo, ok, les vamos a dar estos 4 vehículos. Así mismo. ¿Y qué implica ese análisis? Recibir la solicitud, ver la disponibilidad, ver si no existe un pedido pendiente de las instituciones con prioridad, es decir, con privilegio, y de no existir o de no haber interés si existen pedidos pendientes, pero no hay interés en ese vehículo específico por parte de los organismos privilegiados o con prioridad, se puede ceder en uso provisional a otro tipo de instituciones de otra naturaleza, como por ejemplo en este caso el Senado, ¿verdad? Ustedes no pueden saber quién utiliza en el Senado este vehículo. ¿Qué departamento pidió o va a administrar este vehículo en el Senado? Bueno, como te decía, para concretar esta sesión en uso provisional se lo hace a través de la firma de un convenio interinstitucional de cooperación entre las autoridades máximas de las 2 instituciones. Sí. En este caso el presidente del Senado y en este caso la ministra de la Cenavico. Ese acuerdo establece un montón de condiciones, Fito, entre las que se halla, por ejemplo, la obligación de incorporar una póliza de seguro a ese vehículo cedido en uso provisional, la obligación de utilizarla únicamente con fines institucionales, Sí. También una valoración del bien para el caso de que se pierda parcial o totalmente, que tenga que ser repuesto por la entidad beneficiaria si necesario fuera, y un montón de otras condiciones que se establecen en los artículos de ese acuerdo específico. Ustedes ya pierden control sobre el vehículo. Así mismo, de cierta manera, por una cuestión simplemente lógica de que 360 vehículos cedidos en uso provisional sería imposible asignarle un funcionario a cada uno. Entonces se apela a la buena fe y también a la seriedad de las empresas, de las entidades beneficiarias de este uso provisional, para que hagan un uso racional, ¿verdad? Y un uso lógico. ¿Por dónde viene la mano, Santiago? El tema es que hay un antecedente muy complicado en la justicia que es el de los depositarios judiciales. Los depositarios judiciales eran en su mayoría funcionarios de organismos de seguridad, de ministerios, políticos, que terminaban apropiándose de vehículos lujosos de alta gama, la mayoría, y los utilizaban como un bien particular. Sin pagar nada al Estado, sin tener ningún compromiso prácticamente con el Estado. Era simplemente una decisión administrativa que designaba como depositario judicial a fulano de tal y ahí tenía a partir de ese momento un Maserati, un Ferrari y se paseaba por toda la ciudad como un gran magnate. Ustedes aquí no tienen posibilidad de saber cómo se están utilizando estos vehículos. Simplemente hay hay un compromiso de la institución de que se van a cuidar, se van a mantener, va a tener un seguro y van a tener que mantener en buenas condiciones el vehículo. Y también de que se someten a ser inspeccionados por la Cenavico cuando así lo demande. Claro. ¿Verdad? Y en ese sentido nosotros entendemos perfectamente la inquietud ciudadana generada a través de esta situación. Y bueno, la Cenavico ya se encuentra ahora mismo abocada en solicitar un informe también para conocer el estado, para que informe el uso que le está dando y todo ello, para ver que todo esté en orden para continuar con la ejecución de ese acuerdo, ¿verdad? La mayoría de las instituciones públicas, los ministerios, tienen un logotipo, un distintivo en los vehículos que son de uso del Estado. En la mayoría de los casos antes había incluso la matrícula, la chapa, que tenía unas características especiales cuando era del Estado, la administración del Estado. Los bienes de Cenavico que están en poder de instituciones, ¿tienen algún distintivo o se pueden movilizar como si fueran un vehículo particular sin que nadie sepa? No, primero que nada, en ninguno de los casos pueden movilizarse como vehículos particulares, ¿verdad? Pero sí, en algunos casos los acuerdos establecen la obligación de ponerle el logo institucional. Eso es algo que se conversa normalmente, pero es importante también saber, Fito,
si bien este no es el caso, pero en otros casos de uso provisional, como también es dedicado a fuerzas de la seguridad pública, Sí. son vehículos que se ceden en uso provisional para uso de tareas sensibles, de inteligencia. Correcto, se Y- entiende perfectamente. sí, entonces no es tendría- el caso. Sí, no es el caso, Y- pero sí en algunos casos se establece la obligación de la imposición del logo. En este caso no tienen logo. En este caso no tiene logo, pero hay que destacar, Fito, de que este es un acuerdo celebrado muy recientemente también. En junio. Sí, y que todavía estaba en proceso, por ejemplo, de la incorporación de la póliza. Tenía yo entendido que eso todavía no se estaba utilizando en el Senado. Ujú. En realidad eso es una consulta que tendríamos que hacerle a ellos, pero Claro. no. Bueno, porque nosotros tenemos entendido de que ellos estaban haciendo un proceso licitatorio para la póliza de seguro. Ajá. Como ustedes saben, cuando se trata de cuestiones institucionales, tiene un trámite administrativo la adquisición de una Sí, póliza. sí, sí. El Estado es lento, Claro. es burocrático, pero tampoco ustedes pueden saber si se le da o no uso particular al vehículo. Claro, no, por eso es que vamos a solicitar el informe correspondiente para poder saber, para darle o no continuidad a ese acuerdo conforme también al Claro. uso y Ahora, a lo que tampoco ellos les van a manifiesten. responder a ustedes si se usó para cuestiones particulares. Y yo creo que uno apela siempre a la buena fe de la persona con la que está trabajando y bueno, existen también miles de medios para entender cuando una Sí. cosa no se hace de una manera en que se manifiesta, ¿verdad? El planteamiento nada más sería que los bienes que están en poder del Estado y que no sean utilizados para tareas sensibles de inteligencia, de seguridad, tendrían que estar identificados como bienes del Estado. Porque aquí esto se puede prestar a un uso arbitrario, digamos, de alguna manera para usos particulares, para lo que siempre vimos hace tiempo veíamos que, bueno, le llevaban a los chicos al colegio, las secretarias se llevan el vehículo, ese tipo de cosas. Se podría prever que los vehículos que no son para tareas de inteligencia, de seguridad, uso sensible, tengan un distintivo. Es que está previsto, Fito. Yo, como te digo, todas las instituciones que no tengan como finalidad el uso para tareas de inteligencia o trabajo encubierto, etcétera, está previsto de que tengan el logo y que O sea, tengan el logo estos de la Senaduría vehículos Legislativa. deberían tener el logo Deberían tener, cuando salvo lo casos. usen. Realmente ahora mismo no tengo a mano el acuerdo, pero estoy prácticamente 80% seguro de que sí tienen establecida esa condición y en caso de que no, si me estoy equivocando y no tienen, debe existir un fundamento para ello, ¿verdad? Y bueno, ese fundamento debe tener también el Senado para que puedan decir, miren, realmente necesito en alguna oportunidad para usar Claro. de cierta manera que no tenga ese logo, bueno, entonces se establece que se haga sin eso. Pero posiblemente, y como te digo, no tengo nomás a mano, pero 80% seguro estoy de que sí tiene la obligación de ponerle el logo del Senado y también de la Sí. Cenavico. Ese acuerdo es público. Sí, sí. Es de acceso público. Sí, 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 ¿verdad? sí. O sea, los medios de comunicación creo que ya lo estuvieron publicando, incluso Sí, con sí, sí. fecha, y ahí están establecidas las condiciones. Es público. En este caso es público, no así aquellos que son, por ejemplo, para tareas de inteligencia, como te supuesto, decía. por supuesto. Para que no se identifique, ¿verdad? Claro, claro, Bueno. claro. Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. No, por favor, Fito, cuando vos quieras, un saludo para vos y también a toda tu de la audiencia. Estuvo con nosotros Santiago Arza, secretario general de la Cenavico, y hoy tuvimos ya entonces las dos caras de este tema que fue tapa de los periódicos y que, bueno, nos preocupaba a todos. Vamos a reencontrarnos la próxima semana aquí en Contexto. Enseguida llega ya la jornada.